Entrevistas que lo conectan al mundo. Así amaneció. Rodrigo Lara Restrepo es nuestro siguiente invitado. Él es abogado político colombiano, se desempeñó como presidente del partido político Cambio Radical entre el 2015 y marzo del 2017. Fue senador y hoy en día es candidato a la alcaldía de Bogotá. Pero hoy día lo estamos llamando más que todo para que él nos ayude compartiendo una experiencia, su experiencia de vida. Y quiero comenzar preguntándole qué sintió, si lo llevó a otros tiempos en su Colombia natal, cuando oyó el magnicidio de Fernando Villavicencio en el Ecuador. Abogado, buenos días y muchísimas gracias por estar en Así Amaneció en Ecuador y en Radio City. Muy buenos días, un cordial saludo, muchas gracias por esta invitación, muy contento de compartir con ustedes este espacio y un saludo a todo el pueblo ecuatoriano. Como le decía, abogado, ¿qué sintió cuando escuchó el magnicidio del candidato político Fernando Villavicencio? Muchos tal vez sepan o no que su padre, Rodrigo Lara Bonilla, era el ministro de Justicia en la época de Escobar y se la dedicó tanto así que también cometió un magnicidio contra él. Pero quiero saber qué sintió en el momento que usted leyó la noticia sobre Villavicencio. No, quedé aterrado, absorto y muy triste de ver que eso pudiera llegar a ocurrir en el Ecuador. La verdad es que yo en el pasado iba bastante a Ecuador, aquí le confieso, yo tenía una novia que vivía en Quito. Nos lo contó en la última entrevista, ¿sí? Nos lo contó, me acuerdo. Y era un país muy tranquilo, muy pacífico, era inimaginable que un magnicidio de esa naturaleza y los hechos de violencia que han sucedido pudieran ocurrir. Yo quedé aterrado. ¿En qué momento el narcotráfico llegó a hacerle semejante daño a un país tan tranquilo y tan armonioso? Muy triste, la verdad. Y muy triste, pues naturalmente, y muy solidario con lo que ocurrió, con ese asesinato horrendo, que según la vida de Villavicencio, Fernando Villavicencio. Abogado, ¿y sintió algo de recuerdos personales? ¿Le tocaron algunas fibras? Tal vez sé que era muy muchacho cuando pasó lo de su padre, pero ¿se acordó de esa Colombia? Sí, no, la Colombia de los años 80 y de los 90 era una Colombia asediada por unas estructuras criminales más poderosas que el mismo Estado. Y eran pocos los que se atrevían realmente a denunciarlo y a señalarlo. Mi padre lo hizo muy temprano, advirtiendo sobre el tenor de esa amenaza para la democracia del país y bueno, y por eso ofrendó su vida en esa lucha contra esas organizaciones. Y ver que eso ocurre en Ecuador es algo que me aterra y me hace sentir una profunda solidaridad por los ecuatorianos, que son un gran país, que son personas buenas, trabajadoras y muy acogedoras. Abogado Lara, ¿cómo se regresa de eso? Ya, no sé si hemos tocado fondo, yo creo que ustedes se demoraron mucho tiempo en tocar fondo, pero ¿cómo se regresa a la paz, a la libertad? ¿Cómo hace uno para salir de este sentimiento de vivir aterrado, de salir a las calles, de que mañana tu mejor amigo y no lo sepas está lavando y mañana lo asesinan? Y se lo cuento un poco porque mi mamá también era colombiana, era caleña, y le puedo decir que yo viví mucho de eso y supe mucho de eso. Pero ¿cómo ustedes en Colombia empezó el proceso para regresar a ser una civilización normal? Pues mira, frente al crimen no hay alternativa distinta a la de combatirlo. El crimen es como un cáncer, son básicamente úlceras de ingobernabilidad en un país y hay que erradicarlas. Con el crimen, con la delincuencia común, no se puede entablar diálogo. Se puede hablar con las palabras de la ley, se les puede someter, pero son organizaciones cuyo único fin es el lucro indebido y su método es el asesinato.
es producir terror en la población, es producir tal nivel de terror que logran imponer la ley del silencio, crear fronteras artificiales en los barrios, en las ciudades. Son personas que viven por la ley de la espada. Por consiguiente, ellos solo entienden la ley de la espada, la ley de la fuerza. Y una vez la entienden y se ven sometidos y se ven debilitados, se puede entablar, no diálogo, pero sí se puede entablar básicamente una negociación en el marco de la ley, es decir, se les aplica la palabra de la ley. Eso yo creo que es así aquí, en Ecuador, en cualquier parte del mundo. Esa ha sido la lógica de esas organizaciones. Encarnan una forma muy maléfica de vivir. Son personas que han llegado a un grave grado de degradación moral y humana. Y su lógica es esa, una idolatría absoluta por el dinero y la utilización de la violencia para servir esa idolatría del dinero. Entonces, se necesitan de estados fuertes. La tragedia en América Latina es la fragilidad de nuestras estructuras estatales, supeditadas a las lógicas políticas y por ende fácilmente capturables por lógicas criminales. Hay que someterlos y doblegarlos. Y una vez se puede buscar una política de beneficios que haga más fácil y más racional, digamos, la desmovilización y el sometimiento de esas organizaciones. El abogado Rodrigo Lara Restrepo es candidato a la alcaldía de Bogotá y se encuentra ahora mismo en contacto telefónico con Radio City. Abogado Lara, Ecuador durante esta semana se ha visto envuelto en hechos prácticamente sin precedentes en el último tiempo, al menos 6 coches bomba, o al menos 4 confirmados y 2 más, han sido detonados durante los últimos días en nuestro país. En ese sentido, ¿cómo ver el camino del futuro en medio de un país donde el cambio presidencial está a las puertas y donde también el crimen organizado se amotina en las cárceles y tiene frases muy contundentes como vengan, no les tenemos miedo? Sí, eso es básicamente una deriva, una degradación de la violencia de sus criminales. Ellos juegan con el todo o nada, viven inmersos en una cultura de la muerte y del lucro sin límite, y son desafiantes cuando ven que el Estado es débil, cuando ven que el Estado es corrompible, pues así juegan, porque así juegan entre ellos y piensan que el Estado es un actor más dentro de su lógica criminal y por eso aterrorizan a la población. Ellos tienen que imponer el terror, y el terror lo logran con actos de terror como las bombas, como los asesinatos políticos, y por eso el Estado tiene que ser más fuerte. Tiene que ser más fuerte y aplicar Para salir de leyes eufemismos, abogado Lara, yo sé que usted puede ser mucho más directo. ¿De qué tipo de acciones estamos hablando cuando decimos que hay que entrar con la fuerza? Recuerdo las palabras de Fernando Villavicencio hoy, como usted ha dicho, siendo parte de estos líderes políticos que han ofrendado su vida por luchar contra estas bandas criminales y contra un Estado tomado o cooptado de alguna manera por la criminalidad. Él hablaba de ir directamente 90 días y si no entregaban armas o si no deponían sus causas, evidentemente toda la lucha con armas contra ellos. De eso estamos hablando, de ir a la movilización, ejército en las calles, en las cárceles y todo lo que sea posible para desarmar a estas bandas. Exacto, no hay alternativa distinta. El Ecuador tiene que encontrar un liderazgo comprometido con esas luchas, que no trance con el crimen, porque transar con el crimen es transar con la corrupción. Entonces, que tenga la liderazgo moral, humano, la determinación, el carácter, y que sepa inspirar en el pueblo ecuatoriano el sacrificio de una lucha contra esas organizaciones. Eso es básicamente la clave. Y obviamente fortalecer el aparato estatal. El aparato estatal siempre va a ser más fuerte que los criminales si se toma en serio la tarea de robustecerlo y liderarlo. Siempre el Estado va a doblegar a los criminales, pero pues para eso se necesita lo primero, que es un gran liderazgo político. Son las 8:51 de la mañana, estamos conversando con el abogado Rodrigo Lara Restrepo, quien es candidato a la alcaldía de Bogotá. Y justamente en torno a este tema, abogado, cuéntenos cuál es la realidad de Bogotá de hoy. Mira, Bogotá es una realidad muy paradójica, porque
Bogotá es una ciudad extraordinaria, con un inmenso potencial, un marco natural fantástico en sus alrededores. Bogotá tiene la fábrica de agua más grande del mundo, que es el sistema de páramos de Chingaza, de Sumapaz. Tiene un ecosistema parecido al de Quito. Y Bogotá es una ciudad donde uno nunca se aburre, es vibrante, hay una gran vida cultural, universitaria, hay mucha riqueza de capital humano, pero es una ciudad gobernada con mucha mediocridad. Es una ciudad donde unos intereses creados alrededor de un sistema de transporte de buses ha dinamitado la posibilidad de contar con sistemas modernos. Por eso Bogotá es la ciudad más congestionada del mundo. Y el rezago de Bogotá es impresionante a nivel de infraestructura y a nivel de transporte público con las demás capitales grandes de América Latina, pero además con las principales ciudades del país. Barranquilla tiene mejor infraestructura. Medellín tiene 3 líneas de metro, unos sistemas de transportes modernos, unas autopistas extraordinarias de ingreso y salida a la ciudad. Abogado, en Bogotá, este sentido, por mala gobernanza está ahí mal, pero bueno, nada que no podamos cambiar. Ese es el propósito de esta campaña. En este sentido, su propuesta icónica sería en torno a la transportación o a qué ejes. Hay dos en este momento que son fundamentales. La seguridad. Aquí en Bogotá han llegado grupos delincuenciales organizados que nunca antes había habido. Aquí siempre ha habido pandillas, pero no grupos delincuenciales organizados como sí han existido en Medellín después del cartel de Medellín. Y vemos que se están enquistando por la mala gestión de la alcaldesa, por errores de los gobiernos nacionales, y nuestra tarea es llegar a erradicar a esas organizaciones. Y segundo, Bogotá no puede seguir dependiendo de un sistema de buses anacrónicos, esos famosos sistemas de buses por autopistas, que es el llamado Transmilenio. Eso es un fracaso de una dimensión absurda y hace que la vida de la gente sea muy difícil, más que un trancón de carros, lo que vive la gente es un trancón de vidas. Claro. Y pues una gran infraestructura. Y Bogotá es una ciudad relativamente rica, en términos relativos, es una ciudad rica. Bogotá tiene ingresos corrientes propios de casi 4.000 millones de dólares, 3.500 millones de dólares. Bogotá tiene transferencias de la nación que hace que tenga un presupuesto como el de Madrid, España, con más habitantes, es cierto. Y pareciera que la lógica de exalcaldes haya sido como darle a la gente lo más barato, lo mínimo, lo más incómodo. Eso hay que cambiarlo. Bogotá merece mucho más y puede ser una mucho mejor versión de lo que es. Abogado, le deseamos la mejor de las suertes en estas elecciones. Esperemos que pueda llegar a un buen fin su proyecto político y que sobre todo los bogotanos puedan tener la ciudad que se merecen. Yo he estado en Bogotá, a mí Bogotá me encanta. Yo creo ya que hace muchos años Bogotá es una ciudad cosmopolita, ya es una ciudad del mundo, ya no es solamente una capital de Sudamérica, ya es una ciudad del mundo y se merece siempre lo mejor. Así que muchísima suerte y gracias por haber estado esta mañana con nosotros. No, un honor para mí saludarlos. Les deseo con el corazón de verdad a los ecuatorianos que superen esa etapa tan inédita. Yo nunca me imaginé, francamente, que eso llegara a pasar a Ecuador. Yo nunca pensé que el narcotráfico trascendiera la zona costera norte del Pacífico y se regara como un cáncer por el país, de verdad. Es algo que me tiene aterrado y triste, pero yo sé que el pueblo ecuatoriano es un gran pueblo, son gente buena, trabajadora, por la cual yo siento un gran cariño y que van a saber doblegar a esas organizaciones de bandidos y volver a la paz que siempre han gozado. Era el abogado Rodrigo Lara Restrepo, el ex candidato a la alcaldía de Bogotá. Su padre fue el gran ex ministro de Justicia de Colombia que sufrió un magnicidio, Rodrigo Lara Bonilla. Imagínense, si él se siente aterrado, ¿cómo estamos los que vivimos aquí?